Hola, qué gusto que nos acompañen en este nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, francamente, parece sacado de una película de suspenso. Pero es la pura realidad, la crisis de Oriente Medio en estos primeros meses de 2026. Hay un montón de piezas moviéndose al mismo tiempo en el tablero global, así que el objetivo hoy es desglosar la información directo de las fuentes para entender, de forma clara y objetiva, la magnitud real de lo que está sucediendo. Para arrancar, dimensionemos esto con dos cifras que son impresionantes. Imaginemos el escenario. Por un lado, un costo estimado de $70.000 millones, solo para intentar reconstruir Gaza. Y por el otro, el mundo entero enfrentándose de golpe a un déficit de 20 millones de barriles de petróleo al día. Esta colisión frontal, este choque entre la urgencia diplomática y una crisis energética masiva, es el núcleo de toda esta historia. Pasemos al primer punto clave, la Operación Furia Épica, el evento que funcionó como la chispa que encendió todo este conflicto. Todo esto escaló a una velocidad increíble. A finales de febrero vimos el inicio de unos ataques militares conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán. Apenas unos días después, el 9 de marzo, se da una sucesión de liderazgo súper urgente en Teherán. Y casi de inmediato, para el 11 de marzo, el Consejo de Seguridad de la ONU ya estaba emitiendo la resolución 2817 para condenar toda la escalada. Literalmente, el panorama mundial cambió en un par de semanas. A ver, para entender de dónde viene este nivel de caos, tenemos que mirar qué pasó exactamente aquel 28 de febrero. Estamos hablando de casi 900 ataques de precisión en apenas las primeras 12 horas. El objetivo era paralizar las enormes infraestructuras subterráneas en Fordo y Natanz. Pero el resultado más fuerte y el que realmente desestabilizó todo fue la muerte del líder supremo, Ali Jamenei. Imagínense el inmenso vacío de poder que se creó en la región de la noche a la mañana. Y claro, la forma en que se llenó ese vacío de poder cambió las reglas del juego por completo. El 9 de marzo, Mojtaba Jamenei toma las riendas como nuevo líder supremo y su primer decreto oficializa una política muy clara: máxima represalia asimétrica. Ojo con este concepto. Básicamente dictaminó que no irían a una guerra terrestre tradicional, sino que el conflicto se transformaría en un asedio económico a escala mundial. Lo que nos lleva directo a nuestra segunda sección: el bloqueo del estrecho de Hormuz, o cómo poner en jaque a la economía global. El efecto de esta nueva táctica asimétrica no se hizo esperar ni un segundo. La Agencia Internacional de Energía reportó un colapso brutal, una caída del 80% en el tráfico de barcos petroleros por el estrecho de Hormuz. De la noche a la mañana, entre 16 y 20 millones de barriles diarios de crudo se quedaron atrapados, sin poder salir al mercado. Literalmente fue como tapar la principal arteria del comercio de energía del planeta. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo se logra bloquear un paso marítimo internacional que tiene 33 kilómetros de ancho? Pues resulta que la Guardia Revolucionaria iraní desplegó lo que los expertos en seguridad llaman una arquitectura de negación multicapa. Suena muy técnico, pero significa que no solo enviaron barcos a bloquear el paso. Desplegaron minas marinas inteligentes que detectan firmas acústicas, vehículos acuáticos sin tripulación y hasta tecnología de enjambres de drones. Volvieron prácticamente inviable que cualquier barco comercial se atreviera a cruzar por ahí. Pasemos entonces a la sección 3. Veamos cómo este bloqueo marítimo desató de inmediato una verdadera crisis energética y económica en todo el mundo. Como era de esperarse, los mercados entraron en pánico. El crudo Brent se disparó hasta rozar los $120 por barril. Los analistas empezaron a calcular una prima de riesgo geopolítico de entre $25 y $30 sostenida en el tiempo. Y es que el simple terror de los mercados a que este cierre en Hormuz se vuelva permanente es lo que mantiene los precios por las nubes, haciendo que incluso las liberaciones de reservas estratégicas de los países casi no tengan impacto. Y el impacto no se queda solo en el surtidor de gasolina. Algunas investigaciones académicas, como las del Journal Internacional de Investigación Multidisciplinaria, le llaman a esta reacción en cadena el efecto látigo en la cadena de suministro. Para ponerlo en términos súper sencillos, es como un efecto dominó gigante. El golpe inicial de no tener barriles fuerza respuestas de pánico en los distintos gobiernos, y eso termina desembocando en un quiebre sistémico global perfecto. Fíjense cómo este efecto dominó le pegó directo a la industria del gas. El mundo entero sufrió una caída repentina del 20% en el suministro de gas natural licuado. Todo esto luego de que Qatar tuviera que declarar un estado de fuerza mayor en sus gigantescas instalaciones de Ras Laffan, simplemente porque sus barcos de gas tampoco podían atravesar el bloqueo en Hormuz. Y aquí es donde la cosa se vuelve crítica para la vida diaria de todos.
Hay una conexión inquebrantable entre este gas y lo que servimos en nuestra mesa, el llamado nexo fertilizantes GNL. Resulta que el gas natural es clave para fabricar fertilizantes. Al cortarse el gas, la producción mundial de urea se desplomó el 40%, provocando que los precios saltaran un 35% en solo semanas. Esto es, sin duda, una amenaza directa y enorme para el rendimiento de las cosechas y la seguridad alimentaria a nivel global. Bueno, y en medio de todo este caos económico mundial llegamos a nuestra cuarta sección, el ambicioso plan de paz que intenta estabilizar el frente de Gaza. Mientras el mundo sufre las consecuencias económicas, en las Naciones Unidas se intenta hacer malabares diplomáticos para pacificar Gaza con la Resolución 2803. Es un equilibrio sumamente frágil. Vemos un fuerte respaldo por parte de Estados Unidos y las naciones árabes frente a la abstención de China y Rusia, quienes básicamente argumentan que el plan no es claro sobre los pasos hacia la creación de un verdadero Estado palestino. Desarmemos un poco las fases de este plan de paz impulsado bajo la administración del presidente estadounidense Donald Trump. La idea es establecer una transición de 2 años dividida en 3 pasos clave. Primero, una junta de paz con líderes internacionales. Segundo, establecer un comité palestino de tecnócratas, totalmente apolítico y verificado por Egipto e Israel para gestionar el día a día. Y tercero, desplegar una fuerza armada internacional de estabilización. En el papel suena organizado, pero la logística financiera que se necesita para que esto sea realidad es titánica. La ONU estima que primero hay que despejar 60 millones de toneladas de escombros. El costo total se calcula en la inmensa cantidad de 70.000 millones de dólares. Hasta los reportes de las primeras reuniones apenas se habían prometido 17.000 millones, los cuales, para evitar problemas, serían manejados a través de un fondo fiduciario especial del Banco Mundial, buscando garantizar total transparencia. Llegamos así a la última sección. Echemos un vistazo a los inmensos desafíos operativos que se interponen en el futuro de Gaza. El peso gigante de mantener la seguridad recae sobre la Fuerza Internacional de Estabilización. Sus planes son tremendamente ambiciosos. Quieren desplegar a 12.000 policías y 20.000 soldados en el terreno para asegurar las fronteras y desarmar a los grupos combatientes. Pero lograr que los países comprometan a sus soldados en medio de una crisis regional es otra historia. Por ejemplo, hay reportes que indican que Indonesia, que se perfilaba como el mayor aportante de tropas, tiene serias dudas debido a la altísima inestabilidad que se vive hoy en todo Oriente Medio. Y reportando de forma estrictamente neutral desde las fuentes, la realidad es que el escepticismo es profundo en todos los bandos. Jamás ha rechazado el plan argumentando que es una forma de tutela internacional y se niegan rotundamente a desarmarse. Desde el lado israelí existe una fuertísima oposición política a cualquier movimiento que encamine las cosas hacia un Estado palestino. Mientras tanto, en la comunidad internacional, las naciones que se abstuvieron en la ONU temen que todo el plan sea solo una especie de cortina de humo para encubrir acciones unilaterales. Todo esto nos deja con una reflexión bastante seria. Imaginemos tener que sostener toda esta delicada arquitectura de paz de 2 años, pero hacerlo exactamente en medio de una de las crisis energéticas más salvajes de la historia reciente. ¿Realmente será posible mantener esta pequeñísima ventana de pacificación abierta mientras las naciones de todo el mundo luchan desesperadamente por asegurar sus propias líneas de suministro de energía? Es un verdadero rompecabezas geopolítico. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis de hoy. Nos quedamos con esta pregunta y ya saben, sigamos cuestionando los datos. ¡Hasta pronto!